Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de los dolores que puede causar el sujetador. Bien, soy Sira Monleón, fisioterapeuta, osteópata y especialista en psiconeuroinmunoendocrinología. Mi especialidad está en el tratamiento del dolor crónico, en el tratamiento de desahuciados, por lo que os voy a contar es algo que me encuentro muy a menudo en mi consulta. El tipo de dolor que suelen causar estas prendas suele pasar desapercibido muy a menudo en consulta, por el simple hecho de que donde se genera la irritación neural no es donde finalmente se siente el dolor. Y es por esto que quería difundir esto para que lo sepan más terapeutas y para que lo sepan más mujeres que pueden estar sufriendo este tipo de dolores. ¿Vale? La primera forma es el contorno. El contorno, cuando existe mucha presión en el contorno, que sucede sobre todo en los sujetadores integrantes que pretenden que se sujete con la propia tensión de contorno, o si te compras una talla de contorno menor de la que deberías, pues esto puede estar generando una hiperpresión que no permita que las costillas tengan la movilidad que deben tener y nos esté irritando esos nervios intercostales. Bien, ¿cómo podemos saber si nos puede estar generando dolor esa hiperpresión en el contorno? Pues bien, en la zona de presión del sujetador, si palpamos entre las costillas, las palparemos muy sensibles y dolorosas por esa irritación intercostal. Pero el dolor normalmente no se va a representar en esa zona, sino que se va a presentar en la musculatura paravertebral dorsal. Es por esto que suele pasar desapercibido muy habitualmente esta causa como causa originaria de ese dolor dorsal. ¿Cómo podemos saber si el dolor dorsal está relacionado con esa irritación de esos nervios intercostales? Pues es muy sencillo. Primero vamos a palpar el dolor dorsal, ¿vale? Si es un punto muy concreto el que está más doloroso, lo que haremos es marcarlo para estar seguros de que luego volvemos a tocar el mismo punto. Marcaremos el punto. Iremos a tocar ese dolor en las costillas, lo masajearemos, lo liberaremos en los dos lados, por supuesto, y cuando lo tengamos que ya notemos que baja esa intensidad del dolor, volveremos a palpar esa musculatura dorsal. Si el dolor se ha ido o se ha reducido notablemente, es que o era la causa total del dolor o era parte de ese sumatorio de causas que pueden estar causándonos el dolor dorsal. Pero bien, hay que decir que no es el más frecuente. Tenemos dolores generados por el sujetador mucho más frecuentes. El siguiente tampoco es más frecuente, me dejo más frecuente para el último. ¿Vale? El siguiente es el sujetador deportivo. El sujetador deportivo, muchos sujetadores deportivos son muy apretados con el fin de que cuando haces ejercicio, pues el pecho no se mueva, ¿vale? Bueno, por una parte, el sujetador deportivo normalmente la gente no suele llevarlo mucho tiempo, lo suele llevar solo el rato que está realizando deporte, y es por esto por lo que tampoco causa un exceso de problemas. Pero, entra dentro de estas prendas, lo puede causar sobre todo si lo llevamos el día entero, ¿vale? O si lo llevamos por costumbre, ¿vale? Entonces, el problema de este sujetador es la hiperpresión que muchas veces realizan en esta zona, ¿vale? Entonces, nos comprimen el pectoral, nos llegan a comprimir incluso en algunos casos los nervios que pasan por el plexo. Ya os digo, no son todos los sujetadores deportivos, por supuesto, pero tener en cuenta que si lleváis un sujetador deportivo y notáis adormecimiento en las manos, probablemente esa hiperpresión nos esté generando una presión en los nervios y una irritación en ese nervio. Bien, la siguiente causa de dolor de la que vamos a hablar, causada por el sujetador, es en aquellos sujetadores que van sujetos al cuello. Bien, estos sujetadores lo que va a hacer es una hiperpresión en estas vértebras en C7, C6. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que puede generarnos disfunciones osteopáticas, puede generarnos un arrastre anterior o puede generarnos, o llevarnos a extensión o llevarnos a flexión, pues dependiendo de cómo sea ese apoyo. Bien, ¿qué va a pasar? Pues que se nos van a irritar las raíces nerviosas de esas vértebras que salen a esa altura, por lo que nos pueden dar sintomatología hacia los brazos, cualquier tipo de sintomatología, sea dolores en el codo, sea dolores en la mano, sea adormecimiento. También nos puede causar dolores cervicales, dolores en la musculatura cervical, dolores en el trapecio y también nos puede causar cefaleas. Porque la vascularización craneal viene regulada por el sistema
simpático de las vértebras C7, C6, y de ahí pues, nos viene la regulación craneal de la vascularización. Por lo tanto, también nos puede estar causando cefaleas que vengan pues, del cuello, en este caso. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que en el caso anterior. El dolor no se va a percibir ahí, en ocasiones sí, aquí a veces sí que se percibe ahí el dolor en ocasiones, pero muchas veces lo que se va a percibir es ahí. Y muchas veces esa disfunción osteopática va a quedar ya, aunque retiremos el sujetador, y bueno, pues vamos a tener que ir a un osteópata a corregir esa disfunción. ¿Cómo podemos saber si tenemos esa disfunción o cómo podemos sospechar que pueda existir? Pues porque al palpar la espinosa, al palpar estos huesitos que sobresalen por atrás, van a estar muy dolorosos. Si este es el caso, pues ya sabemos, tenemos que ir al osteópata que nos corrija y dejar de usar este tipo de sujetadores, o simplemente, aunque los usemos, evitar que aquí haya una presión, o sea que ese punto sea un punto para sujetar el sujetador y no para elevar el pecho, simplemente que el pecho se sostenga con su propio sostén natural y sea solo una prenda para cubrir, no para sujetar, ¿de acuerdo? En ese caso no sería un problema, esa sería la solución. ¿Vale? Ya os digo que esta no es la más frecuente, y ahora sí nos vamos a la causa más frecuente de dolores dorsales a causa del sujetador, y esta os la vais a encontrar muchísimo, sobre todo en mujeres de pechos grandes y en mujeres de, bueno, pues mayores, ¿vale? Y no es por el peso del pecho, sino es por la irritación que el propio sujetador genera en los intercostales, ¿vale? Este es el tipo de sujetador que, bueno, pues que más irritación genera en los intercostales, todos aquellos sujetadores que suben mucho, que el aro sube mucho por el centro entre los pechos. Ya os digo que lo más habitual es que lo encontremos en mujeres de pechos grandes o mujeres mayores. Bien, pues nada, aquí tengo a nuestro esqueleto, que hoy es mujer, ¿vale? Y con él vamos a, bueno, pues explicarlo. Bien, como os he dicho, el trocito de aro que sube, en en concreto no sube mucho, pero los hay que suben hasta aquí, más o menos, pues todo este trozo, sobre todo en esta zona, en la zona ya rozando en el esternón, es donde mayor irritación se produce de esos nervios intercostales. Curiosamente, no se suele sentir el dolor en esa zona, sino que se suele sentir detrás, en esta zona. Y claro, esto es una de las razones por las que suele pasar desapercibido totalmente esta irritación, porque en el lugar donde se produce la irritación no se siente el dolor. Y bueno, pues si eres terapeuta, si eres masajista, si eres fisioterapeuta, osteópata y tienes mujeres con dolores dorsales, y las ves que llevan un sujetador de este tipo, del tipo que os he comentado, del que sube mucho el aro hacia arriba, o si no lo podéis comprobar, pues bueno, podéis comprobar si este es su caso y si su dolor procede de ahí. Lo vamos a ver en segundos, o sea, es un dolor que si viene de ahí lo podemos tratar y quitar en segundos. Evidentemente habrá que darle sesiones y demás, pero en segundos se va a notar si esa causa es la causa que está generando su dolor. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues es muy sencillo y os lo enseño enseguida con nuestra amiga, ¿vale? Bien, pues como os he dicho, la zona de irritación es esta, y simplemente palpando esta zona vamos a ver si está muy dolorida y muy sensible. Cuando esto está mal, duele muchísimo al tocarlo, ¿vale? De entrada, si esto ocurre, y además si ocurre en los dos lados, hay mujeres que solo ocurre en un lado porque igual tienen una ligera escoliosis y el sujetador se va un poquito de lado y solo irrita en un lado. Bueno, esto lo podemos comprobar. Pues nada, simplemente tocamos entre una costillita y la otra la zona donde apoyan esos aros en la parte interna. Si lo encontramos muy sensible, lo que vamos a hacer es dar un masaje y vamos a estar ahí un ratito dándole masaje hasta que notemos que ese dolor va descendiendo, ¿vale? Esto pueden ser unos minutos, ¿vale? Una vez hayamos liberado esos nervios y hayamos dado ese masajito, lo que vamos a hacer es volver a palpar la zona del dolor que la deberíamos haber palpado previamente, ¿vale? Para comprobar si hay cambio en ese dolor. Bueno, el dolor dorsal puede tener muchos motivos, este es otro más de los que pueden causarlo, pero
Quizás igual el dolor no se va del todo, pero baja pues 5 puntos. Pues bueno, pues si baja 5 puntos, ya 5 puntos de dolor que le hemos quitado. ¿De acuerdo? Y bien, y ahora, no menos importante, cómo evitar que esto vuelva a pasar. Yo ya de entrada, las mujeres que trato, que me encuentro con esto, ya les pongo un pañuelito, cojo un trocito de papel y se lo pongo aquí, entre medias, bueno, entre la piel y el sujetador, para que no genere ese roce y de camino a casa no se vuelva a poner otra vez mal. Entonces ya les digo a la mujer, dice, mira, si quieres llevar estos sujetadores, pues te pones ahí un pañuelito. O si no, pues cambias a sujetador sin aro o cambias a sujetador deportivo o algún otro tipo de sujetador que no nos genere ahí una presión. O sea, es tan sencillo como eso. Y vamos, ya os digo que lo vais a encontrar mucho en consultas si sois terapeutas y que hay muchas mujeres, por favor, este vídeo, compartirlo con mujeres, porque hay muchas mujeres que sufren este tipo de dolor y no lo saben porque es tan sencillo que si tú no te tocas aquí y lo palpas y miras a ver si ese dolor te puede venir de ahí, no lo vas a saber porque ahí no duele, es tan sencillo como eso. Pero hay otra causa mucho más agresiva que el sujetador y muy típica también en mujeres, que es la cirugía, las secuelas de cirugía mamaria. Muchas veces es sabido que la cirugía mamaria da dolores de espalda tras la cirugía. El error está en pensar que es por el propio peso de las prótesis, sino más bien la causa son las propias cicatrices que genera. Te voy a contar en el siguiente vídeo, en un vídeo que te dejo por aquí, cómo los implantes mamarios pueden causar dolor y lo mejor, cómo corregirlo, cómo tratarlo para que nuestras pacientes pues, no sufran este tipo de dolores. Así que os lo dejo por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.